En el video anterior, que es el video 6, este sería el video 7, estuvimos hablando sobre la crisis económica que comienza en 1890 en la Argentina y tiene que ver con la cesación de pagos provocada por la falta de confianza de los acreedores internacionales. Fíjense que a diferencia de lo que sucede en 1873, esta no es una crisis internacional, sino que es una crisis que tiene que ver específicamente con la situación del endeudamiento extremo de la economía argentina. A partir de la cesación de pagos, lo que vamos a tener es una situación económica muy grave, una recesión muy severa. El Banco Nacional, por ejemplo, quiebra y ya no va a existir más. El Banco Provincia va a suspender sus operaciones comerciales hasta 1906 y todos, el Estado Nacional y las provincias, quedan justamente sin la posibilidad de cumplir con sus compromisos externos, lo cual implica que durante mucho tiempo no van a venir inversiones a la Argentina nuevas y además va a resultar muy difícil conseguir préstamos porque justamente Argentina es un deudor quebrado y nadie quiere prestarle a un deudor quebrado. Lo que vamos a tener también es un aumento exponencial en el precio del oro y eso tiene que ver justamente con que el valor del oro crece porque el peso no tiene ninguna relevancia dado que es la moneda emitida por un país que no puede cumplir con sus compromisos. Entonces, en 1891 hay una primera negociación de Argentina con un conjunto de acreedores externos. Los bonos argentinos estaban divididos en muchas manos, así que lo que se hace es negociar con las empresas que colocan esos bonos argentinos o que sin colocarlo intervienen en el mercado internacional y tienen miedo que el efecto provocado por el default argentino se contagie a otros países emergentes, a otros países que no tienen ninguna relevancia. La banca Baring, que era la banca que se encargaba de colocar los títulos argentinos, prácticamente entra en quiebra y el resto de los colocadores de bonos de los grandes bancos internacionales, la banca Rothschild en especial, se van a encargar de negociar con el Estado argentino que durante 3 años el Estado argentino no se tiene que hacer cargo ni del pago del capital de los bonos que están venciendo, ni del pago de los intereses. Durante 3 años esa circunstancia, esa obligación queda en manos de este conjunto, este consorcio de bancos internacionales liderados por la banca Rothschild. Repito, la intención que tienen estos banqueros es evitar que el pánico se expanda entre otros tenedores de bonos y que pueda circular, que pueda funcionar justamente normalmente el circuito de títulos que colocan los países emergentes. Entonces, lo que se consigue es que durante 3 años no se paga esto, el tema de las garantías ferroviarias quedan ahí en la nebulosa y no se habla de qué pasa con las deudas de las provincias, que son deudas muy importantes. Del mismo modo, las empresas ferroviarias instaladas en la Argentina tienen dificultades para el pago de sus obligaciones negociables, ¿sí? O sea, esos títulos de renta fija que yo les había comentado que usaban para financiarse. En 1894 hay una nueva negociación, porque evidentemente Argentina no puede retomar el pago de su deuda, y ahí lo que se celebra es otro acuerdo, que es el Acuerdo Romero, que establece que hasta el año 1897 la Argentina no va a pagar nada, desde el 97 va a empezar a pagar intereses y desde 1902 va a empezar a pagar el capital de todo aquello que debía. Es decir, que lo que se consigue son plazos mucho más extendidos, lo cual, por supuesto, permite que el Estado pueda sobrevivir en una situación muy complicada porque, insisto, que se han frenado y se frenaron mucho las inversiones externas.
de todo tipo. ¿Qué pasa con la economía? 1890 es una década de recesión, y esta recesión recién se revierte a finales del siglo XIX, 1897, 98. En esos años comienza la recuperación argentina, y esta recuperación tiene que ver básicamente con distintas circunstancias. La primera es que hay un aumento en el volumen de los productos exportados, y este aumento del volumen de los productos exportados tiene que ver con la construcción de los ferrocarriles, que si bien habían sido construidos en los 80, ustedes recuerden que desde que se construye el ferrocarril hasta que madure esa inversión hay un plazo, 5, 8, 10 años, que tiene que ver justamente con que primero se extiende el ferrocarril, después se instalan las poblaciones y después comienza a expandirse la frontera agropecuaria. Ese proceso lleva unos años, y esos años son justamente los que calzan con finales de la década del 90. Otra circunstancia que favorece la recuperación argentina es que circunstancialmente, desde finales del siglo XIX, suben los precios internacionales de aquello que Argentina vende. Así que se une que aumenta el volumen y que suben los precios internacionales. Esta circunstancia va a hacer que el Estado argentino cuente con nuevos ingresos, pues justamente se produce la entrada de oro derivado de que aumentan las exportaciones, y a partir de ahí el valor del oro empieza a bajar, ¿sí? Podríamos decir que para 1890 el oro había llegado a un índice 2. En lo peor de la crisis, que en 1895 estaba en un valor 4, y ahora está bajando el valor del oro de una manera muy importante, lo cual inquieta a los terratenientes, porque ustedes saben que cuanto más caro sea el valor del oro, mayor es el ingreso que tienen los terratenientes, ¿sí? Eso tiene que ver justamente con que cobran en oro y gastan en pesos, así que ellos quieren que el oro tenga un valor elevado, y lo que se estaba dando a finales del siglo XIX es que el valor del oro bajaba y el peso se revalorizaba, ¿sí? Lo cual es bueno para otras circunstancias como el pago de la deuda, pero es malo para los terratenientes. Acá tenemos dos grupos diferenciados que justamente tienen posturas antagónicas en relación al valor del peso. Los terratenientes, que pujan porque el valor del peso sea siempre lo más bajo posible, que el oro suba su precio. Y por otro lado, los acreedores externos y los inversores extranjeros en la Argentina, que quieren que el peso se revalorice. ¿Por qué? Porque cuanto más valga el peso, más fácil le va a resultar al Estado argentino cancelar sus obligaciones externas, que las toma en peso y que debe devolver, que las toma en oro y debe devolverlas en oro, y a los acreedores y a los inversores externos